Raúl. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la introducción. Desde ya les agradezco por la invitación, por la oportunidad de hacer esta charla y la difusión de la investigación. Le agradezco tanto a la Sociedad Uruguaya de Geología como a todos los presentes por la asistencia y, bueno, confío en que esto sea interesante y que sea un hito más dentro de la difusión de la geociencia en el ámbito uruguayo y no solo uruguayo, yo diría latinoamericano, considerando que no necesariamente soy de ahí, ¿no? Entonces, nuevamente gracias César por la introducción. Tal como mencionaba César, la charla se titula ¿Qué nos cuenta el paisaje antártico? Y la perspectiva de la geomorfología glacial de los alrededores de la base científica antártica Artigas, ¿no? En la isla Rey Jorge, el archipiélago de las Shetland del Sur, un archipiélago bien particular dentro del entorno de la península antártica. Si bien figura en la presentación mi nombre como primer autor, Raúl Ugalde Peralta, geólogo de formación y realicé la maestría en geociencias allá en Uruguay. Este es un trabajo conjunto con una iniciativa investigativa de varios colegas, ¿no? Andrés Benvenuto, Guillermo García, Lucía Samaniego, Magalí Fernández y Verónica Piñeiro, que se ejecutó entre los años 2016 y 2017, se presentó en algunos congresos científicos y, bueno, se le hizo una difusión acorde que todavía tiene algunos temas pendientes para publicar, ¿no? Yo soy parte de la Universidad Mayor, de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor, soy académico regular de esta institución, pero también he pertenecido a varias instituciones, entre ellas el PDCA Geociencias, la Facultad de Ciencias, por lo tanto, y los colaboradores también. Así, sin más, vamos directo a la temática en cuestión, que es lo que nos convoca, para tanta redundancia. Y para eso tienen en la presentación una imagen que es bastante icónica. Es una imagen de un periodo más o menos avanzado dentro del otoño, desde un sobrevuelo de un avión Hércules, en perspectiva hacia la base científica antártica Artigas en la isla Rey Jorge. Y lo que ven en primer plano es la base como tal, pero también en segundo plano, hacia el fondo, van a ver que hay una significativa estructura monticular, redondeada, un domo, que llamaríamos desde la perspectiva geológica, muy liso, ¿no? Es un glaciar de gran porte, un glaciar de casquete que cubre prácticamente toda la isla Rey Jorge. Es el domo Bellinghausen, o también llamado glaciar Collins. Y vamos a hablar un poquito de ese escenario en la perspectiva de este estudio que buscó dilucidar algunas características del paisaje, ¿no? Para eso pongámonos un poquito en contexto. Quise buscar un mapa muy genérico de Google Maps que reflejase, por un lado, la distancia, por un lado, el escenario desde el cono sur latinoamericano, el cono sur sudamericano, con Chile, Argentina y Uruguay. Desde Montevideo vamos que el hito donde estábamos estudiando estos paisajes antárticos está bastante al sur, ¿no? Al otro lado del mar de Drake. Al otro lado del mar de Drake, en donde no solo hay un paisaje característico, sino un clima determinado y un escenario específico. Entonces, si nos vamos acercando hacia la península antártica, vamos a ver que la península antártica no está sola. Tiene a su alrededor, prácticamente en paralelo, una serie de islas de características bien específicas, ¿no? Son principalmente islas volcánicas, de no tanta antigüedad geológica. Los registros más antiguos desde la perspectiva geológica datan del Jurásico en este archipiélago de islas que se denominan Shetland del Sur, porque hay una Shetland que está en el norte, cerca de Gran Bretaña, y las islas Shetland del Sur no solo son islas volcánicas, también tienen algunos registros sedimentarios respecto al contenido litológico. Sin embargo, lo que nos convoca en este momento es la geomorfología asociada a estas islas. Nos vamos a acercar un poquito entonces a ese archipiélago. Ese archipiélago tiene distintas islas de distinto tamaño, con distintas características, tanto geológicas como de contexto. Pero yo creo que voy a recalcar un elemento principal. Y el elemento es que la gran mayoría de esas islas está completamente cubierta por hielo, ¿sí? Completamente cubierta por glaciares de casquete o glaciares tipo domo, que son los que en el fondo caracterizan el atributo principal asociado a este contexto, ¿sí? Próximo a las islas, a la península antártica. Ahora bien, eso no significa que solo haya hielo.
El archipiélago de las Shetland del Sur tiene también zonas despejadas que exponen paisajes directamente rocosos, ¿no? Entonces nos vamos a acercar a un escenario particular que es dentro de la segunda isla más grande del archipiélago, la isla Rey Jorge y la isla Nelson. ¿Sí? Esta es la isla Rey Jorge, estamos mirando una imagen satelital extraída de Google Earth, un software que es un compuesto de imágenes satelitales de distinto tipo, y tal. La isla Rey Jorge, a su vez, está prácticamente completamente cubierta de hielo. Solo un 3 a 5% de la isla está descubierta. Nos vamos a acercar entonces a la zona más descubierta de esta isla, que es la península Fildes. La península Fildes, que comúnmente tiene una cobertura nivosa muy grande, pero tiene un hito bien particular. Primero, concibe y conjuga numerosas bases científicas antárticas de distintos países, China, rusa, alemana, polaca, bueno, uruguaya, hay bases argentinas también, chilenas de varios tipos, hay 4 bases chilenas, hay una pista de aterrizaje, entonces es un lugar en donde se ha hecho en el último tiempo bastante investigación. Vamos a acercar un poquito más porque me interesa mostrarles cómo cambia ese paisaje una vez que miramos en la estación más seca, que es el verano. El verano antártico dura 6 meses. Pero más allá de eso, lo importante es que hay momentos, hay algunos estadios como esta imagen del 2006, de febrero de 2006, en donde prácticamente no había cobertura nivosa. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos permite ver cómo está el paisaje preservándose. Nos vamos a acercar aún más dentro de este escenario, próximo al domo Bellinghausen o glaciar Collins, y donde está precisamente la base científica antártica Artigas. La base científica, que ahora en adelante lo voy a referir como la base uruguaya, tiene varias instalaciones. Está próxima a un lago de origen glacial, de donde se obtiene agua, y está próxima a la costa. Ahí tienen una vista de la estructura principal, que además tiene una ornamentación que deja en claro que es una base uruguaya, ¿no? Y bueno, esto está en un contexto específico, entonces saltó la duda respecto a en qué escenario está posicionada esa base. El sector en sí mismo ha tenido varias investigaciones en el tiempo, ¿no? Desde la perspectiva geomorfológica, que es la que desarrolló un poco esta investigación. Hay unos trabajos del año 65, el más antiguo, de Araya y Hervé, dos investigadores chilenos que estuvieron describiendo atributos tanto glaciales como periglaciales alrededor del sector. Hay unos estudios de unos británicos, principalmente un geógrafo inglés que realizó un mapa geográfico amplio de toda la península de Fildes. Smell y colaboradores, el año 84, realizaron un estudio geológico bien detallado de casi todas las islas del archipiélago, de todas las zonas descubiertas, por supuesto, muy, muy detallado. Y hay algunos trabajos contemporáneos en un salto significativo de casi 20, 25 años, donde una investigadora estadounidense realizó dataciones en morrenas, en musgos, mediante carbono 14, donde determinó que más o menos se habían estabilizado como una edad máxima algunas morrenas en alrededor de 3.000 años, para dar un apronte, ¿no? Y algunos investigadores españoles realizaron también geomorfología a gran escala, cartografiando prácticamente toda la península en una escala 1 a 100.000, ¿sí? Pero bueno, esos son los antecedentes generales. El otro antecedente general que más o menos estarán involucrados tiene que ver con los episodios glaciales de los últimos 100.000 años y sobre todo el de los últimos 18.000 a 14.000 años, que es denominado último máximo glacial. Ese último máximo glacial, como trata de representar la figura que están viendo a continuación, es una zona, es un estadio en donde las temperaturas globales eran mucho más bajas y por lo tanto prácticamente todo el archipiélago de las Shetland del Sur, como trata de marcar la línea roja y como les estoy tratando de dibujar, todo el archipiélago estaba cubierto por un gran casquete de hielo. Todo el archipiélago completo, ¿sí? O sea, el casquete de hielo abarcaba no solo el continente antártico, sino también a las islas subantárticas, como se les denomina, con un espacio expuesto en el estrecho Bransfield, este estrecho entre la península antártica y las islas Shetland del Sur. ¿Por qué este elemento es importante? Porque significa que hay una evidente impronta de fenómenos erosivos glaciales en la zona, por lo menos desde los últimos 14.000 años, que fueron el inicio del retroceso de estos estadios glaciales de gran escala. Y el otro hito importante a tener en cuenta, que tiene que ver, un gráfico extraído de un artículo del año 2004,
tiene que ver con las anomalías de temperatura en los últimos periodos históricos. Vamos a hablar de los últimos 2000 años, en donde la temperatura reconstruida hace referencia a que ha variado significativamente en los últimos 2000 años, y por eso esas curvas de tantos colores en donde se marcan estadios de avance y retroceso, o más que avance y retroceso, variación en la temperatura a nivel global, más o menos dependiendo de los proxies, dependiendo de cómo se calcula esto, que tiene un hito marcado en el año 2004, porque el artículo es del 2004, bastante significativo en cuanto a los proxies de temperatura. Es decir, al parecer, en el último tiempo se habría pegado un alza de la diferencia de temperatura a nivel global. Teniéndose en cuenta, la investigación se planteó desde la siguiente perspectiva. Tenía tres objetivos principales que querían abordar este escenario. Primero, una cartografía en detalle de los hitos geomorfológicos alrededor de la base uruguaya, ¿sí? Por otro lado, el muestreo sistemático geocronológico y liquenometría para tratar de determinar en algún grado la dinámica de las geoformas que se encontraban alrededor de la base científica. Ahora bien, vamos a relatarles un poco más en detalle la parte de la cartografía y el trabajo de campo que tiene que ver con cómo se identificaron estos elementos significativos alrededor del paisaje en cuestión. Para eso se ejecutó algo que se denomina cartografía o mapeo geológico, que es, en este caso, geomorfológico, que es, en el fondo, delimitar en el espacio una distribución de ciertos atributos particulares que tienen una génesis específica, ¿sí? El mapa que se construyó para esta investigación fue de escala 1 a 10.000, o sea, muy de detalle para transmitirlo desde una perspectiva de la noción espacial. Abarca más o menos 18 kilómetros cuadrados, entonces no es un área tan grande, pero sí bastante puntillosa en cuanto a las informaciones. Se construyó en base a una imagen satelital y se complementó con fotos aéreas de escala 1 a 30.000 obtenidas del Servicio Aerofotogramétrico chileno, ¿no? La Fuerza Aérea chilena obtuvo fotos satelitales, fotos aéreas que bueno, se utilizaron como base del trabajo. Y bueno, además se relevó a nivel de campo el sector. Se relevó para identificar que al menos hay 8 grandes unidades geomorfológicas: cordones litorales alzados, un sistema de morrenas que vamos a relatar, un sector que denominamos highlands o tierras altas, unas zonas intermedias pero bastante irregulares en cuanto a morfología y otras zonas intermedias pero suavizadas en paisaje, que tienen que ver con los procesos erosivos acontecidos. Finalmente, unas zonas bajas ondulosas o onduladas, que tienen que ver también con la acumulación de depósitos, zonas de terraza de abrasión marina, efectos de la erosión marina de edad cuaternaria, es decir, de los últimos 2.6 millones de años, y planicies de inundación. Entonces, brevemente les voy a desglosar cada una de las unidades para ver a qué nos referimos con estas unidades. El producto cartográfico tiene que ver con esto que les estoy mostrando ahora. Esa es la imagen base satelital en donde se construyó este mapa, y el resultado es una delimitación espacial en planta de cada una de esas unidades que les narré recién. Esas 8 unidades que representan en gran parte los hitos principales de la geomorfología. Entonces vamos a ir a verlos uno por uno para después destacar algunas ideas. Parto con los cordones litorales alzados. ¿Qué me refiero con los cordones litorales alzados? Si miran en la posición de la base Artigas, vamos a ver que hay unas siluetas cóncavas paralelas a la costa actual. Si las miramos un poquito más de cerca, o incluso con la nieve, vamos a distinguir que hay una serie de siluetas que son paralelas entre sí y cóncavas. Esas siluetas paralelas entre sí, además, tienen una gran acumulación de grava en una suerte de escalones que marcan en realidad distintos estadios del nivel del mar y por lo tanto distintos estadios de la línea de costa. Esos distintos estadios están tan bien delimitados que no solo son influencia de las mareas, sino también son relictos de niveles del mar mucho más altos y después más bajos de lo que estamos viendo en la actualidad. El segundo hito geomorfológico significativo que llama mucho la atención son los sistemas de morrenas frontales. El glaciar Collins o Domo Bellinghausen, desde la perspectiva de los rusos, tiene un sistema que lo circunda de morrenas frontales. Una morrena es un depósito glacial que es generado por el avance y retroceso de los glaciares, y esa es una suerte de bulldozer, imagínenselo como una maquinaria que avanzó y empujó sedimento en distintas direcciones, marcando una suerte de cresta que circunda este glaciar.
esa cresta es bastante irregular en forma, en contenido, y se superpone una tras otra. Por eso le llamamos sistema de morrenas frontales, porque una tras otra cabalga entre sí. Cabalga entre sí me refiero a que se superpone. Y se superpone de tal forma que genera esta suerte de superposición y crestas en un sentido paralelo entre ellas. Eso lo podemos distinguir en distintos lugares del sector, siempre circundando el avance del glaciar Collins. Si nos acercamos un poquito, vamos a ver que independiente que el paisaje esté muy nivoso o no, cambia significativamente la perspectiva, desde la morrena, que es la zona más alta, hacia el borde sur y oriental de la península Fildes. Lo mismo si lo vemos desde la perspectiva de la continuidad hacia el norte de esta morrena. Esta morrena tiene además distintos hitos litológicos, ¿no? Mal seleccionados bloques de gran porte y arcilla que en el fondo conforma la matriz de este gran depósito, y a su vez núcleos de hielo bien significativos que después vamos a ver una imagen. La morrena frontal entonces marca un hito que es el depósito glacial directo, que tiene algunos bloques de gran porte, como ahí está el colega Guillermo García mostrando a modo de escala. Ahora, eso también genera una dualidad. ¿Esas son rocas o son depósitos removilizados por el glaciar? Todos son rocas que en este caso parecen volcanosedimentarias, o hay de algunas composiciones diferentes. Ya lo vamos a resolver con otro elemento. El otro hito significativo son los highlands o tierras altas. ¿Por qué les denominamos highlands o tierras altas? Por un tema topográfico, pero también porque responden a afloramientos de rocas más antiguas que quedan como relictos y mantienen una morfología bastante irregular, pero topográficamente en un desnivel que marca también un escarpe muy fuerte. Finalmente, eso está asociado a la competencia de la roca, son litologías mucho más duras y que evidentemente marcan una preservación diferente. Hay otro hito que son las zonas intermedias e irregulares, que las denominamos así porque no son tan altas topográficamente, pero morfológicamente están un poquito menos erosionadas que otros sectores, o digamos resquebrajadas. Las zonas intermedias suavizadas marcan morfologías en donde el paisaje se ve plano, liso, y a su vez están un poquito más altos topográficamente respecto a otros hitos del sector. Las zonas bajas y ondulosas hacen referencia a ese mismo hito donde generalmente se acumulan depósitos, se acumulan masas de sedimento de origen principalmente fluvial y en una influencia retrabajo de otros depósitos glaciales. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una influencia de otros agentes, no necesariamente el hielo, y eso circunda ese sistema de morrenas centrales que les hablaba en un principio. A su vez, esas zonas suelen ser un poco más llanas, un poco más planas, y el otro hito que marca un ícono en el sector alrededor de la base Artigas son las terrazas de abrasión marina, que son superficies que, si ustedes los distinguen en este morro, por ejemplo, que está en el sector norte de la isla, es prácticamente plana y lisa en la cima, ¿no? Eso lo podemos ver, ahí están viendo un elefante marino que está posando para la foto, ¿no? Muy graciosos los animalillos, elefantes marinos que quería posar para la imagen. Y esas superficies planas tienen genéticamente un desarrollo que es el ejercicio de erosión paulatina y progresiva del mar en algún estadio en que ese cuerpo rugoso estaba mucho más bajo, ¿no? El rebote isostático, el retroceso de los glaciares habría hecho que ese bloque se alzase y por lo tanto sea una superficie relicta respecto al momento actual. Y eso se puede trazar a la distancia en el horizonte en varios lugares del sector. Se ve tanto en el norte como en el sur de la península y en el este y en el oeste. Finalmente, el otro hito significativo son las planicies de inundación. Planicies de inundación por el deshielo progresivo de la cobertura nival, que en algún momento, sobre todo en el estadio de verano, genera una suerte de arroyos que casi son progresivos, ¿no? Y por lo tanto, marca un hito en el nivel base que llega hasta el mar. Finalmente, déjenme mostrarles algunas estructuras particulares para ir cerrando esta idea, las ideas que les estaba exponiendo anteriormente. Muchas gracias. Son los 20 minutos ya. Gracias, César. Sí, yo creo que llegamos bastante bien a los 25. Algunos de los hitos particulares que presenta el sector son morrenas que tienen núcleos de hielo que
si bien no parecen ser tan atípicos, marcan también una deformación diferenciada de las distintas morrenas que se superponen. El núcleo de hielo le da una competencia que hace mucho más rígida la deformación de estas masas de sedimento, que a veces pueden ser mucho más ricos en arcilla. Hay también bloques erráticos de distinta naturaleza. Principalmente todo el archipiélago de la Shetland del Sur está compuesto por rocas volcánicas y volcanos sedimentarias. Y sin embargo, de vez en cuando encontramos rocas como estas, ¿no? Rocas como estas que son completamente atípicas, son granitoides de una composición en un extremo mucho más félsico que las rocas que circundan la isla. Y el único sector donde encontramos ese tipo de rocas en la vuelta está en la península antártica. A su vez, hay también moluscos de distinta preservación dentro de la morrena, y esos moluscos son, si bien no tan antiguos, son cuaternarios, nos están evidenciando que la morrena está recogiendo sedimentos cuaternarios marinos, ¿no? Que no se analizan, o sea, no se reconocen directamente en las exposiciones comunes. Y lo otro lindo son las figuras de erosión glacial directamente en el sustrato, ¿no? Como estas estrías glaciales que se ven realmente espectaculares en zonas muy próximas a la base, como pueden ver ahí. El lápiz está marcando la alineación. Suelos de distinta preservación también se ven tanto en rocadura como en depósitos, ¿no? Suelos estriados a partir de la erosión periglacial, suelos poligonales de menor preservación, suelos poligonales de mucha mejor segmentación, suelos poligonales de gran escala y, por supuesto, estructuras subglaciales como eskers, que son una suerte de ríos bajo los glaciares que ya no están. Entonces vamos quedándonos con algunas ideas al cierre ya que estamos cerca de la hora. En un área muy acotada, próxima a la base de Uruguaya, encontramos que hay diferentes geoformas, ¿no? No había ningún tipo de morrena o depósito glacial directo al oeste del sistema frontal que les mencioné. Eso significa que el glaciar no llegó más allá de lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, hay un área con una erosión activa muy preponderante en prácticamente la gran zona de la península Fildes. Las morrenas tienen además diferentes rocas de norte a sur, diferentes composiciones, desde los moluscos fosilíferos, desde los depósitos fosilíferos con moluscos hasta zonas exclusivamente volcanos sedimentarios. Por lo tanto, hay diferentes fuentes y aportes de estas rocas en las morrenas. A modo general, entonces, les recalco que esta investigación generó un mapa geomorfológico de escala 1 a 10.000 y de más o menos 18 kilómetros cuadrados de área. En esa zona se identificaron estas 8 unidades principales que les describí y no se reconocieron depósitos glaciales al oeste de lo que en este momento, en la actualidad, representa el glaciar Collins o Domo Bellinghausen. Además, hay cambios composicionales en las morrenas que llaman la atención porque sugieren que hay aportes diferentes de la proveniencia de estos sedimentos. A modo de cierre, me gustaría recalcar que esto contribuye al estudio de la geomorfología del sector y que evidencia que en una escala pequeña también hay cambios significativos. Y el otro hito importante, que me parece bastante valioso de recalcar, es que es un nuevo antecedente para los estudios en geociencias del Uruguay en la isla Rey Jorge, además de los esfuerzos en paleontología y en biogeoquímica que se han hecho alrededor de la base. Así que con eso concluye la presentación y les agradezco a todos por el interés y por asistir. Muchas gracias, Raúl, muy a tiempo. Te comento que en el chat te felicitan por la exposición, Guillermo, Pedro, María Cecilia, Karina. Y hay alguna pregunta, por ejemplo, Guillermo pregunta si viste figuras de rocas aborregadas. Directamente rocas aborregadas no pudimos reconocer, pero es principalmente porque la preservación está sesgada un poco por la cobertura nival. Seguramente en un estadio donde hubiésemos tenido mejor exposición, quizás se puedan reconocer de mejor manera. Las 3 campañas que realizamos fueron en mayo de 2016, en enero de 2017 y en febrero de 2017. Y no llegamos a estar tan expuesto como la figura del 2006. Así que capaz que existen rocas aborregadas, solo que no las reconocimos de manera tan patente. Bien. Después otra pregunta, si pudieron reconocer algunas estructuras de falla, restaurante, no sé.
Sí, hay un control estructural significativo, principalmente en los escarpes marcados donde están las terrazas de abrasión marina. Esos escarpes están marcados probablemente por fallas del rebote isostático y venillas asociadas a las rocas eócenas que estarían previamente fracturadas. Así que sí, hay hitos estructurales bien marcados que coinciden con los escarpes más pronunciados. Ok. También preguntan por qué usaron imágenes del 2006 si no habían disponibles más recientes. Sí, hay disponibles más recientes, pero están completamente cubiertas de nieve o parcialmente cubiertas. La del 2016 justamente la más mejor aprovecharon expuesta. Claro, ahí está, bien. Bueno, y creo que, bueno, siguen los saludos y relación de Barichí, y te comento que batimos el Ah, récord hoy. mira, Ya estamos en vamos 56. arriba, bien Sí, ahí. Bueno, agradezco a todos entonces de asistentes. por la asistencia Ujú. y por batir el récord, ¿no? Bien, bueno, queda un minuto todavía. Si alguien quiere formulársela personalmente, alguna pregunta o algún comentario, todavía tenemos espacio para hacerlo. César, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Qué tal, Raúl? Bueno, Hola, Claudio, ¿cómo estás? felicitaciones. Increíble que es la base uruguaya, ¿no? Parece que fuera de otra parte del mundo, eso completamente diferente. Sí, sí. No, te quería preguntar si hay algún tipo de dataciones, de repente carbono 14 en esos moluscos o en algunas de las geoformas que vos presentaste allí, para marcar la evolución. Las únicas dataciones directamente en el sector son las que se han presentado del trabajo de Rebecca Hall del 2007, que fue carbono 14 extraído de musgo en el sistema más externo de las morrenas frontales. Y eso arrojó un rango entre 3.000 a 2.600 años antes del presente, ¿sí? Años calendarios. Es la única datación vigente hasta el momento, que sería una edad máxima, porque el musgo podría haber colonizado un poquito después de la estabilización de la morrena. No hay más datos geocronológicos en la vuelta hasta el momento, que yo tenga entendido. Gracias, muy interesante. Dale, de nada. bien. Gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. Yo creo que también es un aporte muy interesante para una disciplina como la geomorfología, que en nuestro país estamos carentes de mapas geomorfológicos, y bueno, y esta experiencia realizada ya a tantos kilómetros de distancia, creo que también nos motiva que en el Uruguay, por estas comarcas no tengamos que irnos tan lejos para hacer mapas Ahí geomorfológicos, a va. eso me refiero. Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho para hacer también en Uruguay, así que Por este es eso, uno en de esa varios materia. ejemplos. Sí. Bueno, muchas gracias entonces, y seguimos en este caso, con Karina Pamukkalian. Muchas Buenas gracias a todos tardes. ustedes. Excelente, Raúl, ¿eh? No te voy a poder superar, porque aparte no tengo muchos resultados nuevos, solo es una síntesis lo que presento. Tu exposición